Muy buenos días, en esta ocasión les hablaré sobre los artículos 184 y 214 del decreto ley 2811 de 1974. Mi nombre es Sergio Andrés Cruz Mejía. Bueno, el artículo 184 hace parte del libro segundo de la propiedad, uso e influencia ambiental de los recursos naturales renovables, de la parte 7, que es de la tierra y los suelos, del título 1 del suelo agrícola, perteneciente al capítulo 3 del uso y conservación de los suelos. Bueno, el artículo 184 nos expresa los términos con, eh, nos habla sobre los terrenos que tienen pendientes mayores a las determinadas en cada región. Entonces a esta se le debe colocar una cobertura vegetal según pues las características que presenta la región. Deben pues haber prácticas de cultivo o de conservación. En el artículo 185 nos habla que se debe hacer algunos estudios ecológicos y con la mayor protección y conservación de los suelos, pues para actividades mineras de construcción, obras de ingeniería, ya sean excavaciones o algo similar. En el artículo 183, 86, sin autorización o la sustitución de inmediato, no se puede destituir la vegetación de los taludes que hacen parte de las vías o de canales. Ya los domicen o situados por debajo de ellos. Ahora entramos al título 2 de los suelos no agrícolas de la tierra. En el capítulo 1, los usos urbanos, habitacionales e industriales. Tenemos el artículo 187, pues el cual establece que debe haber una planeación del crecimiento urbano según los factores ya sean residenciales, cívicos, comerciales, industriales y de recreación, como zonas oxigenantes y amortiguantes, y contemplando pues la arbolización de forma natural. En el artículo 188 pues se debe contemplar algunas reglas. Por ejemplo, tenemos las reglas de construcción y de programas habitacionales con fin de proteger y pues, preservar la calidad ambiental y de la vida, con prelación a las zonas de mayor problemas. También nos habla de localizar adecuadamente pues, los servicios públicos que afectan al ambiente, fijar zonas de descanso o de recreo y servicios para mantener el ambiente sano y agradable. Regular también las dimensiones de los lotes, las unidades de habitaciones mínimos de personas que pueden habitar y de las zonas urbanas. Tenemos el artículo 189. Este nos dice que en las urbanizaciones las industrias que deterioran el ambiente serán ubicadas de forma que pues, no dañen a los habitantes de los sectores vecinos ni a sus actividades, y pues debe ser ubicada geográficamente, dirección de los vientos y características del medio y las emisiones no controlables. En el artículo 190 pues se tomarán medidas a las industrias que no cumplan pues con el artículo anterior para sus traslados en zonas que cumplan pues dichos requisitos, mientras que se despacha lo necesario para no causar mayores daños a los vecinos. En el artículo 191 nos habla de las industrias en las zonas rurales que deterioren el ambiente según pues la posición geográfica. Se investigará pues el área y se evitará las emisiones o vertimientos no controlables que afecten pues a los núcleos humanos, los suelos, las aguas, la fauna, el aire o la flora de esa área. Entramos al título 2 de los suelos no agrícolas de la tierra, del capítulo 2, uso de transporte, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles. En el artículo 192 se tendrá en cuenta la expansión urbana y la planeación de las ciudades
para ubicar pues los aeropuertos, fuentes de ruido, las emisiones difíciles controlables. En el artículo 193 pues hay que construir carreteras o vías férreas. Se deben formar precauciones para pues evitar el deterioro del ambiente con alteraciones topográficas y controlando la emisión de ruidos y de los vehículos. En la parte 7 de la flora terrestre, aquí encontramos el artículo 194, el cual dice que estas normas se deben aplicar a cualquier individuo de la flora del territorio nacional. Título 1 de la conservación y defensa de la flora. Tenemos el artículo 195. Se entiende por flora todo el conjunto de las especies o individuos vegetales, ya sean silvestres o cultivadas, que existan en el territorio nacional. Tenemos el artículo 196 que dice que se deben tomar para conservar o evitar la desaparición de las especies o individuos de la flora según sean las razones de orden biológico, genético, estético, socioeconómico, cultural, deben perdurar entre ellas. Estipula algunos ítems como proteger las especies con peligro de extinción. Para ello pues se habrá una declaración de especies protegidas previamente. También se debe determinar puertos marítimos, fluviales, aeropuertos y fronteras donde se puedan hacer estas exportaciones de estos y productos primarios de la flora, y pues promover el desarrollo y utilización de los métodos de conservación y aprovechamiento de la flora. En el artículo 197 habla de la protección de individuos protegidos. Son responsables los propietarios de individuos, son responsables pues del buen manejo y conservación de estos. En el artículo 198 se establece que debe contarse con un certificado que conste el cumplimiento pues de las normas del país para pues importar los individuos sobre la sanidad vegetal y pues la protección de las especies. Entramos al título 2 de la flora silvestre en el capítulo 1 de las definiciones y facultades. En el artículo 199 pues habla de la flora silvestre, que es el conjunto de especies de individuos vegetales del territorio nacional que no se ha plantado o mejorado por el hombre. Encontramos el artículo 200. El artículo 200 nos habla sobre la protección que se debe tener en las medidas como intervenir a todas las acciones que involucren las especies, individuos de la flora silvestre, y sus protocolos primarán ya sean públicas o sean privadas. Fomentar y pues restaurar la flora silvestre, aplicar prácticas de orden ecológico a las especies de flora silvestre. En el capítulo 1 de la administración sobre el manejo, encontramos el artículo 201 que se deben ejercer funciones con respecto al manejo y aprovechamiento de la comercialización de la flora, en el cual se deben cumplir algunas funciones como vigilar su comercio, reglamentar y su aprovechamiento de la flora y sus productos primarios, ya sean públicos o privados, y el transporte al territorio nacional de individuos vegetales. También se debe conservar y preservar pues la renovación natural de la flora silvestre, y si se justifica el aprovechamiento del recurso pues con órdenes ecológicas, económicas y sociales. En el título 3 hablaremos de los bosques. El artículo 202 regula el manejo de los suelos forestales por su naturaleza y de sus bosques, que se denominan pues áreas forestales. Estas pueden ser producidas, estas pueden ser protectoras y productoras. También pueden ser productoras. Su naturaleza se dará pues por el estudios ecológicos y socioeconómicos.
El artículo 203 nos habla sobre las zonas con bosques naturales y artificiales conservadas. Son áreas forestales pues, que son productoras, del que se obtienen pues, productos forestales para comercial y consumir. Si hay desaparición temporal de bosques y su recuperación, se considera el área de protección directa. El área indirecta es lo que se producen como frutos, los productos secundarios, sin desaparecer estos bosques. En el artículo 204, el área forestal protectora es aquella que se conserva constantemente con bosques naturales o artificiales, pues para proteger sus recursos u otros naturales renovables como estos. Pues esta área pues prevalece en efectos de protector y se podrá obtener frutos secundarios del bosque. En el artículo 205 establece que el área forestal protectora productora son zonas pues conservadas constantes con bosques naturales o artificiales que cuidan los recursos naturales renovables con el objeto de actividades de producción con efecto protector. En el capítulo 1 de las áreas de reserva forestal encontramos el artículo 206. Este establece que el área de reserva forestal, ya sea pública o privada, usada para establecimiento o mantenimiento y su uso nacional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras protectoras. Encontramos el artículo 207, pues estas áreas de reservas forestales solo se destinan al uso nacional permanente de bosques que en ella haya y deba garantizarse la recuperación y supervivencia de los bosques. Si no existen las condiciones ecológicas, económicas y sociales que garantice la recuperación o supervivencia y que se use y que la use pagará la tasa adicional pues que se designe en los aprovechamientos pues únicos. Encontramos el artículo 208 que nos habla sobre la construcción de obras de infraestructura, ya sean viales, embalses, represas o edificaciones, y de la realización de las actividades económicas dentro del área de reserva forestal que requieran pues una licencia previa. Esa licencia pues solo se otorgará cuando pues se haya comprobado que la ejecución de las obras y las actividades no atenten contra la conservación de los recursos naturales de esa área. Y el titular de la licencia deberá adoptar a su costa las medidas de protección adecuadas. Encontramos el artículo 209, el cual pues no podrán ser adjudicados los baldíos de las áreas de reserva forestal. Aunque se pueden otorgar algunas concesiones sobre el uso de los baldíos desprovistos de bosques, aunque dentro de las áreas de reserva forestal. También habrá lugar a hacer mejoras de dichas áreas cuando hayan hecho después de ponerse en vigencia pues, el código presente. En el artículo 10 establece si en esa área forestal por razones de utilidad pública o de interés social se realicen actividades económicas que impliquen pues, la remoción del bosque o el uso de este suelo o de cualquier actividad de aprovechamiento del bosque. La zona afectada pues, deberá debidamente ser delimitada y ser previamente sustraída a la reserva. También se podrán hacer sustracciones de las reservas forestales cuyos predios y propietarios demuestren que sus suelos pues, pueden realizarse estas actividades de explotación y que no perjudiquen la función protectora de la reserva. Entramos al capítulo 1 de las áreas de reserva forestal y ahí encontramos el artículo 211 que se entiende por aprovechamiento forestal la extracción pues, de los productos que son extraídos del bosque. Encontramos el artículo 212 que nos habla de los aprovechamientos que pueden ser persistentes, únicos o domésticos. Y en el artículo 213 nos habla sobre el aprovechamiento forestales persistentes
que son los que efectúan con la obligación de conservar un rendimiento pues, de los bosques pues, con las técnicas silvícolas que permitan pues, la renovación de este recurso. Y en el artículo 214 nos habla sobre aprovechamientos forestales únicos que técnicamente se deben realizar en los bosques localizados, que esos suelos sean destinados con diferencias del forestal. También el permiso para el aprovechamiento forestal único, que puede contener la obligación de dejar limpio el terreno al acabarse pues, la actividad o la extracción que se realice, pero no renovar o conservar el bosque. Se utilizó esta referencia bibliográfica, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de la Protección al Medio Ambiente del Decreto Ley 2811 de 1974. Muchas gracias.